Aleluya, hemos estado hablando acerca de la obra de Dios, amén, que Él nos ha reconciliado, nos acercó a su presencia, que de una postura de vernos como enemigos o de estar nosotros más bien como enemigos de Dios, Él nos reconcilia, nos hace sus amigos, nos acerca, amén, rompe con esa situación de enemistad, amén, y también hemos estado mirando acerca de la adopción. Amén, Él es quien nos adopta, nos convierte en hijos. No éramos hijos por naturaleza, pero Él nos adopta y empezamos también a mirar acerca, aleluya, de la santificación. Amén. Y ya explicaba yo el domingo, amén, hablando acerca de la santificación y explicando un poco respecto a que no solamente tiene que ver, amén, con estar apartado, sino que hay áreas en las cuales, aleluya, tienen que ser en nuestras vidas formadas, tienen que ser redarguidas, amén, cuando hablamos de ser santos, amén. Y yo quiero hablarte hoy, aleluya, de un tema, bueno, del tema de la santificación, pero de una de las áreas más interesantes y más importantes que ayudan precisamente a la santificación. Muchos podríamos creer y pensar que venir a la iglesia como tal, en ese acto nada más, o en esa acción de venir a la iglesia, nosotros nos convertimos en personas santas, y no es así. Realmente es que la santificación es una acción, aleluya, que hace que cada uno de nosotros, cada persona que cree, aleluya, pueda ser capaz de apartarse del pecado, amén, decía yo el domingo, pero también, aleluya, que en ese apartarse del pecado, hermano, pueda aprender a consagrarse para el servicio a Dios. La santificación no solamente tiene que ver con nosotros encasillarnos en esa mentalidad de decir no hago nada malo y entonces yo soy santo porque no hago nada malo. No, porque también hay pecados de omisión, es decir, si tú sabes hacer lo bueno, si yo lo sé hacer y no lo hago, dice la Biblia, eso es pecado, amén. Y pues por ende el pecado, amén, hace que la santificación no se dé. De tal manera que hablar de santificarnos, hermano, es hablar, aleluya, de tener nosotros, amén, algo que hacer, algo que hacer. Es decir, cuando Cristo nos trajo, amén, nos redimió, amén, Él nos aparta de toda esa población, amén, que no está en este momento adoptada. Y no porque Dios no lo quiera así, sino porque Él tiene el tiempo para todos. Amén. Y estando ya, aleluya, redimidos, estando adoptados, amén, tiene que darse esta cuestión, amén, de consagración, de santificación. La Biblia, amén, describe con mucha perfección que la palabra de Dios, hermano, es, aleluya, la base, amén, más clara y la base más, diría yo, la palabra de Dios es esa parte más eficaz y más eficiente, es decir, es lo que puede transformarse en mayor verdad en cada uno de nosotros, los que queremos ser santificados. ¿De qué te hablo? Bueno, cuando la palabra de Dios, hermano, no está siendo parte de nuestras vidas como el hecho generador de santidad, sino que se convierte en parte de nuestras vidas como un hecho nada más de disciplina, como un hecho nada más de alcanzar un ministerio, o como el simple hecho de tener que leer, hermano, sin un sentir, aleluya, literal, de entender. Entonces la palabra de Dios no puede obrar, aleluya, al nivel para el cual está creada. Es que es importante entender eso que te digo, porque hay una porción, no es el verso, de hecho ni lo tenemos ahorita aquí, pero en el libro del Salmos, todos lo conocemos, el Salmo 119, hay una fracción ahí o unas, usted sabe que el Salmo 119 está conformado ahí por libros, digamos, entre el mismo capítulo, pero en el Salmo 119 hay una buena porción que se dedica a hablar de la palabra de Dios. Y quiero nada más mencionarlo porque te estoy queriendo dar una introducción para lo que vamos a ver esta noche. Pero el Salmo 119, el versículo 89, escucha cómo dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido.
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplia sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Hasta ahí quiero dejarle un poco. Mira, hermano, y después usted puede leer el versículo más conocido del Salmo 119, es el versículo 105, que dice que la palabra de Dios es luz a nuestro camino. Pero cuando nosotros no alcanzamos a entender todo lo que este hombre escribe en el Salmo, es decir, estamos hablando de un hombre que está hablando de Dios, pero está involucrando, hermano, el aspecto glorioso de la palabra de Dios. Dice, yo medito en tus mandamientos, yo me acerqué a tus mandamientos, tus leyes para mí son correctas, ellas me hacen sabia. O sea, el escritor está dirigiendo su atención, hermano, a la perfección de la palabra de Dios. Cuando la iglesia, hermano, no alcanza a comprender, aleluya, ¿qué hace la palabra de Dios en un hombre? ¿Qué hace la palabra de Dios en una mujer? ¿Cómo la palabra de Dios, hermano, aleluya, tiene tanto poder, autoridad, aleluya, que logra, escúchame bien, que logra santificar al individuo? Y es que esta falta de interés de la palabra de Dios, hermano, no nace de otra cosa, sino de la ignorancia. Si nosotros los hombres entendiéramos literalmente qué hace la Biblia o qué hace la palabra de Dios en una persona, yo te podría asegurar, hermano, que la palabra de Dios se volvería tu desayuno, tu comida y tu cena. Muchos conocemos, aleluya, muy de memoria, que a Josué se le dice, si meditas en este libro, si meditas en él de día y de noche, todo lo que hagas te va a ir bien, pero a nosotros nos gusta nada más la parte de que nos va a ir bien. Difícilmente, aleluya, entramos en meditación de la palabra de Dios, difícilmente la discernimos. Es difícil, hermano, incluso entenderla. Así que cuando hablamos de santificación, hermano, quiero que aprendas algo esta noche. Todo individuo que está alejado de la palabra de Dios en el sentido, hermano, de amar la palabra, ese hombre o esa mujer, hermano, aleluya, se aleja de lo que es la santificación. Así que, ¿cómo puedes medir hoy tu nivel de santificación? Lo puedes medir desde el punto, tomando el parámetro de tu nivel de lectura de la Biblia. Y desde ahí, y lo vamos a leer ahorita. Pero si tú no entiendes esta importancia, porque tenemos la Biblia, hoy para nosotros es muy importante. Mira, en tiempos antiguos hubo un hombre llamado José, José el soñador. ¿Lo ubica? En el Antiguo Testamento, hermano, él es uno de los hombres, por llamarlo así, más perfectos que describe el Antiguo Testamento. ¿Qué Biblia tenía José? Hermano, en ese momento todavía ni Moisés estaba ahí en la línea para sacar al pueblo de Israel. Estamos hablando del Génesis. Pero este hombre, hermano, tiene un estilo de conducta que está basado en los mandamientos de Dios, que está basado, hermano, aleluya, en la perfección de la enseñanza de Dios. Y cuando yo veo a José, hermano, dije, bueno, ¿y José qué Biblia leía? No había una Biblia como la tenemos tú y yo. Es decir, José, hermano, conocía lo que Dios quería, hermano, y escúchame bien, él oía lo que Dios quería y no lo olvidaba. Tenía con claridad, hermano, qué era lo que Dios quería para su vida y sabía cómo debía de conducirse según los parámetros de Dios. Ahora, escúchame bien, si él no tenía algo a lo cual recurrir, aleluya, todos los días como tú y como yo, que está impreso, sino que tenía que confiar en su memoria, ¿cómo te iría a ti y a mí si hoy tendríamos que recurrir a ese tipo de vida de santificación solamente con el recuerdo del mensaje de hace 8 días, miércoles? Ni siquiera nos acordamos. ¿Cómo podríamos nosotros hoy vivir a ese nivel?
Ahora, si la tenemos impresa y no venimos a ella continuamente, entonces tú y yo estamos en un peligro, hermano, aleluya, de no estar trabajando en la santificación. En el libro de Juan, capítulo 17, aleluya, hay una porción muy interesante, porque si tú y yo comprendemos que la Biblia, la palabra de Dios, está ligada a la santificación de nuestras vidas, entonces quizá con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, esta noche podamos convertirnos nosotros en personas que tengamos esa hambre y esa sed de la palabra de Dios. Que tú y yo podamos mirar todo lo que hay en ella. No lo busque ahorita, pero ahí mismo en Juan 5:39 es un versículo muy conocidísimo por todos los que la leemos, y la Biblia dice ahí: escudriña la palabra porque en ella os parece que está la vida eterna. Cuando tú entiendes ese versículo, entonces la Biblia se vuelve, hermano, aleluya, literalmente tu amiga, se vuelve, aleluya, tu almohada, se vuelve algo en lo que tú quieres meditar y ya quieres conocer. Bueno, Juan capítulo 17, versículo 6, y después de esto vamos a orar. Juan 17, 6. ¿Está ahí? He manifestado, está hablando Jesucristo, está orando, él ya va a partir, amén, lo van a crucificar, sabe cómo está la cosa ya, y él está orando, está hablando con su Padre, Dios, y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y esa parte es muy importante, ahí guárdenla en su corazón: y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ayúdenme a orar. Dios, quiero darle gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos esta noche, Dios, que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender la importancia de su palabra en nuestras vidas. Reciba la gloria esta noche, Señor, y que podamos poner como cimiento a nuestra vida cristiana, Señor, su palabra, mi Dios. Ayúdenos a entender, Señor, que esa verdad, mi Dios, nos es necesaria cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, guíenos, ahoríllenos, Dios, aleluya, a poder buscarle a usted en su palabra, a meditar en ella, Señor, y su Espíritu nos dé el discernimiento para entenderla. Le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Mira, hermano, yo estaba meditando en esta oración, y es algo que traigo casi de una semana, aleluya, orando y buscando al Señor, porque lo que hace el Señor, amén, es descubrirnos que nosotros estamos en el mundo, que Él nos deja en el mundo y que Él nos envía al mundo. Es decir, lo que el Señor está diciendo, hermano, aleluya, por la condición natural en la que tú vives, aleluya, tienes que entender, amén, que eres guardado. Dice aquí, hablando de sus apóstoles, ellos eran guardados, dice, porque yo los guardé, porque tú me los diste y nadie se perdió, porque aquí estaba yo. Ahora, escucha bien, hermano, la importancia que Cristo le da a la palabra, porque dice: ahora que yo no estoy, la forma de que los guardes, la forma de ser guiados, la forma de ser limitados, la forma de ser instruidos es tu palabra, y tú me la diste a mí y yo se la di a ellos, y ahora el mundo por ello los aborrece. O sea, Jesús, hermano, está, aleluya, poniendo, amén, muy claro la importancia de la palabra de Dios y la utilidad que tiene la palabra de Dios en la vida de un cristiano.
Muchos de nosotros, hermano, aleluya, literalmente, quizá no con palabras, pero sí en cuestión de mostrar tu tiempo para leer la Biblia, amén, la desprecias. Y está bien usado el término desprecio. Porque algunos de nosotros no hemos comprendido, hermano, aleluya, amén, el tesoro que tenemos en nuestras manos. Algunos de nosotros no alcanzamos ni siquiera a entender, aleluya, que esto que tú ves quizá como una literatura normal, la cual quisieras grabarte en tu mente, porque eso te podría hacer ver como un estudioso. Hermano, no, el Señor dijo, ya no la escribiré en la mente, ya no será en tablas de piedra. Mi interés es que mi palabra esté en tu corazón, que sea grabada en tu interior. Y lo que está diciendo Jesús es muy importante, porque él dice, Dios está hablándole a su Padre, quiero que los santifiques, quiero que los apartes, quiero que los guardes, quiero, aleluya, que haya algo diferente sobre ellos, pero que sea con tu verdad, que sea en tu verdad. Es decir, no estoy hablando, Jesús está diciendo, no estoy pidiendo que solo la memoricen. Cuando Él dice en tu verdad, se refiere a estar en esa verdad, a vivir en esa verdad, a que esa verdad sea parte de nosotros. Hermano, ¿qué es para ti? ¿Qué podría ser para mí la palabra de Dios? Palabra de Dios, hermano, aleluya, pareciera que estamos obligados a leer ese capítulo diario o 2 capítulos diarios. Oh, y es estresante, hermano, y estamos cansados y qué sueño y me aburre. ¿Sabes? Dice la Biblia que todo va a pasar, solamente una cosa no pasará, porque tiene eternidad como Dios, y esa es su palabra. El cielo pasará, la tierra pasará, los elementos dejarán de ser, pero mi palabra no pasará y no dejará de ser. O sea, estamos teniendo, hermano, aleluya, una actitud contra algo eterno. Y escúchame bien, incluso más eterno que nosotros, porque ella, la palabra de Dios, ya estaba en Dios antes de que tú y yo existiéramos y antes de que este mundo estuviera hecho, porque es la palabra de Dios. Así que cuando tú y yo miramos este libro con 66 libros, hermano, aleluya, tienes que entender, amén, por qué lo dejó el Señor. Tiene tanta relevancia que Él usa su tiempo para hablar con el Padre, hermano, amén, y hablar de la importancia de la palabra de Dios. Es sumamente asombroso, porque en el versículo 11, hermano, Él está diciendo, sabes, ellos están en el mundo. Así que por lógica o por reacción, podríamos decir, hermano, bueno, si estoy en el mundo, Señor, ayúdame, tienes mi palabra. Y luego él dice en el versículo 18, yo los envío al mundo, Señor, dame tu armadura, tienes mi palabra. Y después, hermano, en el 15 dice, guárdalos del mal. ¿Con qué? Con la palabra. Por eso te leí yo como una base principal lo que está diciendo, hermano, aleluya, el salmista. Es asombroso porque el salmista dice, yo soy más sabio que mis enemigos. ¿Sabes qué se considera a ese nivel, hermano, cuando se habla de guerras? Alguien va a ganar una guerra si es más hábil mentalmente, si puede tener una estrategia mucho más planeada, si es más inteligente, por supuesto. Y este hombre dice, yo soy más sabio que mis enemigos. Y si uno es más sabio que sus enemigos, ¿qué te puede hacer el enemigo? Tenemos que entender, hermano. Tenemos que mirar, aleluya, por qué el hombre debería literalmente de amar la palabra de Dios. ¿Por qué deberíamos nosotros, hermano, de esforzarnos? O si te gusta más la palabra, hermano, aleluya, de forzarte a ti mismo o a usted misma a leer la palabra de Dios. Que no sea el sentir de decir, ay, es que en esta iglesia hay la disciplina de leer. No, hermano. Que no salga eso de nuestras bocas. Es que acá me obligan a leer. Incluso tengo que hacer un resumen. No, porque eso habla más de tu ignorancia de la misma palabra de Dios. Habla, hermano, aleluya, de tu falta, aleluya, de entendimiento. Porque en lugar de avergonzar a la iglesia, en lugar de avergonzar al reino de Dios, usted se avergüenza diciendo, es porque me dicen. Si no me dijeran, no lo haría. No, hablar de la palabra de Dios es que tú y yo alcancemos a comprender, porque Cristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una porción en el libro de Juan, ahí mismo, capítulo 6,
Es que leer, hermano, es algo muy interesante cuando hablamos de la Biblia. El libro de Juan, capítulo 6, verso 54. Juan 6, 54. Está hablando Dios, amén. Está, perdón, Jesucristo, ya sabes, está ahí con toda la religiosidad. Y entonces él dice, el que come mi carne, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora, escuche bien, hasta aquí Jesús está hablando de algo y las personas están oyendo otra cosa. Él está hablando, hermano, acerca, aleluya, de que Él es la vida eterna. Él está hablando, hermano, aleluya, acerca de creer, de entender, de ver quién es Él. Pero los hombres están entendiendo literalmente que Él habla de canibalismo. Eso lo enseña todo mundo que enseña teología y te enseñan, aleluya, cómo los hombres creían que Cristo hablaba literalmente de comerse su carne y beberse su sangre. Así que esto hace que las personas que están escuchando las palabras de Jesús, hermano, se exalten y digan qué cosa está diciendo este hombre y eso está prohibidísimo y entran en un pánico. Quiero continuar. Al oírlas, que las palabras que acaba de escribir Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quiénes dijeron eso? Sus discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, lo que estamos entendiendo, aleluya, de lo que Jesús está haciendo es que Él está hablando su palabra, las personas la están interpretando como ellos quieren y a la hora, escúchame bien, hermano, y esto es bien interesante, a la hora de que tú interpretas la palabra desde el punto carnal, a la hora que tú interpretas la palabra de Dios, hermano, desde el punto personal, te ofendes y eso es normal y natural, porque a nadie le gusta la verdad tan cruda de carne a carne. A nadie le gusta la verdad, hermano, tan cruda de hombre a hombre. Así que las personas cuando reciben la palabra de Dios, de Cristo, no la están recibiendo de Dios con la sabiduría que dicen tener, no la están recibiendo desde el punto de discipulado, porque dicen ser discípulos, no están recibiendo la palabra de Dios, la verdad de Cristo, hermano, con el Espíritu. Ellos la están, aleluya, procesando en su mente, en su lógica, en su inteligencia. Y entonces ellos, hermano, se molestan, se enojan, aleluya, se irritan y se llegan a ofender.
Ahora es muy asombroso cómo Cristo trata las cosas, hermano, porque lo que miramos en esta porción de la Biblia es que los hombres, hermano, solamente, aleluya, van a tomar dos posturas al oír la palabra de Dios, dos posturas cuando leen la palabra de Dios, dos posturas cuando se encuentran con la verdad de Cristo. Una es la ofensa. Esa ofensa, hermano, que te hace irte y dejar de ser un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios, que es verdad y te santifica, te hizo tropezar, aleluya, porque no fuiste capaz de entender lo que Cristo quería decirte verdaderamente para guardarte en vida eterna, sino que lo convertiste tan personal que esa verdad, hermano, aleluya, en vez de llevarte a la vida, te hace tropezar para muerte. A mí me asombra mucho, y yo le he dicho y muchos lo saben, para mí el mejor hombre que describe la Biblia es Jesucristo. No hay otro hombre mejor. Para mí yo no tengo otro héroe, aunque hay muchos hombres, aleluya, que llamados héroes de la fe. Para el mío es Jesucristo, porque está lleno de carácter. Es Jesús y lleno de amor. Así que él en el versículo 60, hermano, a ver, ¿qué te pareciera lo que dice el Señor? Si nosotros, mira, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ahora vamos al versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? ¿Qué te parecería a ti que Jesús te hablara así? ¿Por qué sería la iglesia y los discípulos los que deberían de ofenderse con la verdad de Cristo? ¿No te parece eso algo ilógico? ¿Por qué se debería de ofenderse el discípulo? Sin embargo, aquí vemos, hermano, que esta verdad ofende a los hombres y el Señor les dice, ¿se quieren ir también? A veces las personas hemos transquiversado porque yo no veo a Cristo hincado diciéndoles no se vayan, por favor, no me dejen. ¿Quién va a ir a evangelizar? El Señor los ve ofendidos y les dice, ¿se quieren ir? Y entonces Pedro, que es la otra postura, ¿a dónde vamos a ir? Sí, la palabra es dura, sí, es verdad, sí, está tratando con mi carne, sí, Señor, tienes la razón, pero ¿a dónde voy a ir si esto es vida eterna? Es que tenemos que entender, hermano, que la palabra de Dios predicada o leída siempre va a estar confrontando nuestras vidas, siempre y cuando, hermano, aleluya, estemos analizándola a través del Espíritu de Dios, a través, hermano, del discernimiento que da el Espíritu de Dios. Cuando no es así, hermano, entonces el hombre se ofende o busca acomodar la palabra de Dios a su gusto. Y otra cosa muy asombrosa, porque estamos hablando de la palabra de Dios, es como los hombres después de la palabra de Dios murmuran. Murmuran. Y no murmuran de mí, porque yo no predico de mí. Cuando tú murmuras acerca del orden, acerca de las disciplinas, acerca de cómo se mueve la iglesia, porque muchas veces es la palabra, hermano, la que está ahí tratando con nuestros corazones, no con la idea de que nos vayamos, con la idea de que nos plantemos en la idea correcta y decir, esto es la palabra de vida, esto es lo que yo necesito, esta es la forma en la que yo necesito que Cristo Jesús siga atendiendo a mis razonamientos, siga atendiendo a mis inteligencias, siga tratando con mi carne. Es la palabra de Dios, hermano, aleluya, la que hace que cuando tú la entiendes correctamente, te lleva a la santificación, te lleva a entender, aleluya, ¿por qué es necesario que te acerques a la misma palabra? Cuando tú y yo no estamos comprendiendo, aleluya, que es tan delgado, hermano, aleluya, la línea que divide entre nuestra carne, hermano, aleluya, y nuestro enojo o nuestra ofensa por la verdad. Es tan delgada la línea que separa a los que dicen, mientras uno se ofende, el otro está diciendo, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, qué bueno que el Señor me habló. ¿Estás aquí? Así que lo que hoy tú tienes que definir es de cuáles soy. Cuando oigo la palabra de Dios y cuando la leo, ¿quién soy? ¿El que se ofende y se quiere ir? ¿O el que dice, aleluya, dura es esta palabra, pero es vida eterna? El domingo hablaba yo con uno de los invitados
y me decía, pastor, me he sentido bien, me siento contento. Dice, porque vengo y oigo la verdad. Y yo quiero un lugar donde se hable la verdad. No es tan fácil, me dijo, aceptarla, pero yo quiero oír la verdad. Oh, y cuando tú oyes eso, hermano, te animas. Y más si eres predicador, te animas y dices, gloria a Dios que encuentro a alguien que puede decir, yo quiero esa verdad. ¿Estás acá? Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, que venir a la palabra de Dios es que podamos estar, aleluya, combatiendo y luchando con esa actitud de nuestra carne. Y lo más glorioso de todo esto es que tú y yo podemos acudir a Dios y decirle, Señor, es que tu palabra me irrita, tu palabra me ha llevado a murmurar. Cuando la oigo, Señor, lo tomo tan personal que en lugar de hacer tratos contigo, aleluya, me lleno de ira, me lleno de cólera, aleluya, y no estoy, amén, recibiendo la bendición de ella. No es pecado hablar con Dios respecto a nuestra actitud contra su palabra. Lo importante de aquí es que entendamos, hermano, que es esta misma palabra la que te podría estar molestando, la que dice el Señor en Juan 17, que te va a guardar, que te va a proteger, porque vives en el mundo, porque estamos en el mundo, y aunque no somos de este mundo, necesitamos algo, hermano, aleluya, que haga, amén, la función de Cristo. Algo que puedas tener en tu corazón, hermano, también escrito, que te haga recordar como lo hacía con José, para que tú y yo podamos entonces, hermano, aleluya, buscar acercarnos, aleluya, a lo que llamamos santidad. Así que la palabra de Dios es sumamente importante. Es ella la que te va a ir mostrando, hermano, que sí y que no. Hay una porción, amén, en Primera de Samuel, capítulo 15. A ver, alguien que me ayude a leerlo. A ver si la Primera de Samuel 15, 10 y 11. Primera de Samuel 15, 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Dios está hablando con Samuel y le está diciendo, sabes, me pesa mucho porque ya sabe usted, se había levantado a Saúl para ser rey. Y dice que algo que le apesadumbró a nuestro Dios, algo que le entristeció, es mirar a un hombre, aleluya, que no había hecho, aleluya, lo que debía de hacer conforme a su palabra. Es que tú y yo tenemos que mirar, hermano, aleluya, que cuando nosotros no consideramos a la palabra de Dios, y creo que me quedo corto con esta expresión, como un tesoro, entonces tú y yo, hermano, aleluya, es como si dejáramos literalmente de comer y en un momento moriremos de inanición espiritual. La palabra de Dios, hermano, es profunda. La palabra de Dios, aleluya, dice la Biblia, imagínate, dice que es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios también la Biblia la describe como una plomada, la cual, hermano, se pone para saber qué tan derechos o qué tan chuecos estamos. Es que es la palabra de Dios, hermano, aleluya, la que literalmente puede hacerte saber incluso si estás en una iglesia sana o estás en una religión. Es la palabra de Dios la que te abre el panorama para entender si lo que se te está diciendo que hagas es correcto o no es correcto. Es la palabra de Dios, hermano, aleluya, la base de todo discipulado, de toda enseñanza. Es la base. Así que cuando tú bíblicamente dices, oh, no es correcto que me estén demandando obediencia, entonces tú estás en lo correcto porque la Biblia te dice que vivas en desobediencia. ¿Sí estás aquí? Cuando nosotros hablamos de orden en la iglesia, entonces tú tienes que traer la Biblia y decirme, pastor, aquí dice que en la iglesia hay que hacer desorden, que en la iglesia uno puede hacer lo que sea. Aquí la Biblia lo dice, pastor. Y entonces, ¿qué cree que tengo que hacer, hermano? Sujetarme a la Biblia. Es que la Biblia está ahí no solamente exclusivamente para mí, es para la iglesia, para que la iglesia comprenda, aleluya, si esto es correcto o no es correcto. De tal manera que cada uno de nosotros no tenga su propia verdad, sino que cada uno de nosotros, hermano, le sea manifestada la misma verdad de Cristo. Y entonces el mismo cuerpo puede moverse como uno solo. A Dios, escúchame bien, a Dios
Le dolió mirar que Saúl no hiciera lo que él le había dicho. Las palabras que él le había dado a Saúl no le habían interesado. Proverbios, ¿cuántos han estado leyendo Proverbios? Ya ahorita ya va usted muy lejos, pero vamos a Proverbios capítulo 2. Con esto quiero terminar esta noche y yo sé que usted ya lo leyó, pero quiero recordárselo. Y yo le digo algo, siempre que puedo aconsejar, Proverbios es uno de los libros junto con Romanos que usted nunca debe dejar de leer. Todo el tiempo usted puede estar leyendo Proverbios y Romanos. ¿No sabe usted qué hacer? Ya le aburrió la serie, ya anda usted de malas, agarra usted Romanos o Proverbios. Esos libros los puede usted leer siempre, toda la vida. Igual que toda la demás Biblia, pero le va a ayudar mucho. Y ya pasó usted por aquí, Proverbios 2, del versículo 1 al 9. Escucha bien, hermano. No son mis palabras, ¿eh? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Dónde están los mandamientos? En la palabra. ¿Está acá? Ok. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, o sea, muérdete la lengua en mexicano, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo esto lo creo. Yo no creo que soy inteligente porque nací inteligente. Yo creo que soy inteligente porque dice que de su boca viene la inteligencia y de su boca salen sus palabras y sus palabras las tenemos impresas. ¿Está acá? Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, ese entendimiento, hermano, de la justicia, del juicio y de la equidad, hermano, nacen de entender y conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no puede estar separada de la inteligencia, de la sabiduría y del conocimiento. Así que la palabra de Dios, hermano, amén, la palabra de Dios no es un libro de cualquier otra materia o de cualquier otra ciencia que podamos estudiar. No importa lo que tú te dediques, pero hermano, sabes, yo he aprendido cosas con la Biblia. Hace algún tiempo estaba yo estudiando unas cosas y sabes, hermano, antes de empezar a estudiar y a leer libros que tenía yo que leer, ¿sabes qué hacía yo? Me ponía a llorar, porque yo para leer la Biblia oro antes. Así que empezaba a llorar y decía, Señor, abre el entendimiento de mi mente para lo que voy a leer en estos libros. Señor, dame conocimiento, porque tú eres el Dios de la ciencia. ¿Estás acá? Hermano, libros seculares, pero el Espíritu es el Espíritu de Dios. Ahora, si Dios nos puede ayudar, hermano, y otorgar la inteligencia y el conocimiento, y lo único que yo tengo que hacer es leer, porque es lo único que tendría que hacer, ¿por qué tú y yo como pueblo de Dios deberíamos, hermano, delimitarnos al conocimiento de la Biblia cuando de ella puede emanar todo lo que cualquier individuo inteligente, entre comillas, hermano, desearía? Es la Biblia la que te puede despertar y descubrir, hermano, aleluya, a un sentir de vida, a un estilo de vida, a una forma diferente de pensamiento que no nace de ningún hombre, que no nace ni siquiera de la predicación, nace de la misma palabra de Dios. Tiene usted a su alcance algo bien hermoso, tiene usted a su alcance algo bien glorioso, tiene usted a su alcance, hermano, aleluya, la guía más perfecta. Pero es necesario que usted desee y ame la Biblia, aleluya, para que pueda producir en usted verdad,
para que produzca en usted vida. No se ofenda con la verdad de Cristo. No se irrite con la verdad de Cristo, hermano. Ame esa verdad. Ame la vida de Dios a través de su palabra. Él nos ha dado ese testimonio y lo ha dejado para que en nosotros, hermano, se produzca inteligencia, se produzca conocimiento. Enséñele a sus hijos, dice la Biblia, enséñale a tus hijos lo que está escrito, háblales de mí, diles cuántas cosas hermosas he hecho. ¿Cómo se las diremos? ¿Usted ha oído esa alabanza de oídas te había oído? ¿La cantamos? Pero ahora mis ojos te ven. Usted le podría contar a sus hijos historias bíblicas que oye en la iglesia, pero ¿por qué no se las cuenta si usted las leyó? Pues es diferente contar algo que usted ha leído y Dios le ha revelado que solamente haber escuchado que alguien lo dijo. Lo que Cristo está buscando, hermano, en nosotros es que al vivir en este mundo tengamos, hermano, los parámetros correctos para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Lo que Cristo quiere, hermano, es que tú y yo dirijamos nuestros ojos y nuestro corazón a sus palabras, para que esas palabras llenas de amor, de sabiduría, hermano, aleluya, puedan lograr en nosotros, aleluya, lo que no puede lograr ningún hombre, que es santificarnos, apartarnos para el Señor, hacernos vivir de una manera bien diferente, no porque lo haya dicho el pastor, sino porque lo ha dicho el Señor, no porque lo digan en esta iglesia, sino porque lo dice mi Dios. ¿Está aquí? Y cuando usted comprende que esto es de Dios, entonces usted entra en un gozo bien diferente, porque usted sabe que eso es lo que Dios ha establecido para todas nuestras vidas, para nuestra congregación, para su iglesia, para su novia, para la que será su esposa. ¿Está aquí? Así que la palabra de Dios, hermano, es base, es cimiento si tú y yo queremos, aleluya, tener una vida bien diferente. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche. Pero a mí me asombra el corazón de Dios. Y le dice a Samuel, me duele que mi hijo Saúl no haga lo que yo dije. Me duele que mi hijo Saúl ignore mis palabras. Porque para Dios, recuerde usted que somos sus hijos, hermano, y sus palabras deberían de ser importantes. Yo tengo 28 años siendo papá. Y de esos 28 años yo creo que considero que ya después de 2 años mi hija la mayor, Fernanda, podía entenderme. Y en mis 2 hijas, hermano, cuando yo les hablo, lo que más anhelo es que ellas me pongan atención, porque sé que si atienden a mis palabras podrían obedecer de manera diferente, como papá humano. Y cuando siento que me ignoran, en mí hay un enojo, en mí hay una molestia, me molesta pues, al punto de expresar, te estoy hablando. Sí, a lo mejor soy un papá raro, ¿no? A lo mejor usted dice, no, a mí no me importa que no me hagan caso. Bueno, imagínate si nosotros quedamos palabras así de cortitas como nuestra vida, sentimos esa irritación de que no atiendan a nuestras palabras. Dice que Dios volteó y vio a Saúl y dijo, no está atendiendo a mis palabras, lo voy a quitar del reino, para que entendamos el nivel de importancia que le da Dios a su propia palabra. Y es bueno que hoy tú y yo podamos meditar y decir, ¿cómo atiendo a la palabra de Dios? En todo lo que usted conozca de la palabra de Dios, en todo lo que usted ha leído de la palabra de Dios, ¿cómo usted ha atendido a eso? Porque finalmente cuando usted no atiende a eso, a quien ha ignorado es a Dios, no a mí. Y el Señor lo dice, no te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. No te abandonan a ti, me abandonan a mí. Es importante entender, hermano, que hoy, si hoy tú no has leído la Biblia, hoy puedas llegar y decir, antes de dormir, es más, antes de cenar, voy a tomarme el tiempo. Es más, voy a cenar y después, en vez de sentarme a ver la tele para reposar la cena, voy a leer la Biblia. O mañana temprano digas, antes de hacer todo eso, voy a leer la Biblia. Hermano, escudriñala porque en ella os parece que está la vida eterna.
Esto es lo mejor que puede guardarse en tu corazón. No hay cosa mejor. ¿Tienes tiempo de leer libros cristianos? Lee la Biblia. Cambia la Biblia por los libros cristianos por la Biblia. Nada te va a hacer más sabio, nada, que la Biblia. No hay hombre que escriba tan perfectamente como las palabras de Cristo. ¿Estás aquí? Cierra un momento tus ojos y medita esta noche. Medita acerca de tu nivel de lectura. Medita un poco, hermano, acerca de tu conocimiento de la Biblia. Ahora medita acerca de tu obediencia en el sentido de tu conocimiento. Pregúntate, ¿cuánto has ignorado todo lo que Dios ha dicho a tu vida a través de su palabra? Esta noche, hermano, lo que tú y yo tenemos que entender es que la palabra de Dios es tan importante y que tiene tanto peso y tanto valor para Él mismo, que cuando Cristo oró, dijo: los voy a enviar a tu mundo, a este mundo, y ya no estaré yo, y yo los guardaba mientras estaba con ellos, pero ahora es tu palabra, ahora es tu verdad. Santifícalos en ella. Que la Biblia misma nos dice, hermano, que cuando Cristo hablaba, personas se ofendían. Pero otro dijo y descubrió: no, habla, porque estás hablando vida eterna. Habla, aunque sea duro, aunque sea difícil de digerir, pero habla, porque eso es vida. Necesitamos mirar, hermano, que de el conocimiento de Dios, de todo lo que sale de su boca, aleluya, el hombre podría ser equipado con inteligencia, con conocimiento para discernir justicia, juicio y equidad. Para que puedas entender, para que tú mismo puedas comprender la importancia de moverte en justicia, en juicio y equidad. La palabra de Dios, hermano, es muy necesaria para tu vida. Y el que decide ignorar la palabra de Dios es usted en persona. No es una obligación que leas la Biblia en esta iglesia, pero es, hermano, una disciplina que nos gusta, aleluya, recordar cada día, porque entendemos la importancia que es que tú la leas y entendemos el peligro de que no la leas. Esa es tu decisión. Y esta noche yo quiero invitarte a venir al altar y hacer un trato con Dios. Hacer un trato con Dios acerca de buscar su palabra. Hacer un trato con Dios acerca de atesorar su palabra, de amar su palabra. Que vengas a este altar y le puedas decir: Señor, dame tu espíritu para que la entienda, para que la discierna. Señor, ayúdame a obedecerla. Ayúdame a entender que es tu palabra, Señor. Si tú vienes y te sientes ofendido por su palabra, puedas venir al altar esta noche y le digas: Señor, me he ofendido, pero quiero pedirte perdón si es que usted lo siente. No es porque yo se lo diga, pero el altar es para eso, para hacer un trato con Dios. El altar es para restaurar nuestra relación con Cristo. El altar es para comprometernos. Señor, he hecho personal tu palabra y la he hecho personal a nivel carnal. Ayúdame a hacerlo personal a nivel espiritual, para arrepentirme, para caminar hacia la vida eterna. Señor, que tu palabra me ilumine. Señor, que tu palabra me dé sabiduría, que tu palabra haga lo que sabe hacer. Así que quiero invitarte esta noche a este altar y donde tú puedas decir: Señor, quiero comprometerme a leer. Tú sabes cada qué tiempo, pero yo le digo algo: nuestra mente y nuestro corazón están vacíos de la palabra de Dios. Y te vuelvo a repetir, no se trata de cuánto memorizas, sino de cuánto nos está llevando a la santificación la palabra. Vamos a adorar a Dios. Y si tú quieres venir al altar y hablar con Dios, si tú puedes identificar en qué postura estás, cualquiera de las dos hoy nos puede bendecir. Si hemos estado en contra, hoy podríamos arrepentirnos. Si estamos a favor, hoy podríamos santificarnos. Aleluya, aleluya.